Continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean ustedes a un programa más de temas y debates. Hoy es lunes 12 de enero del año 2026. Esta noche quiero dirigirme un poco y compartir con ustedes más bien lo que fuera el informe económico que emitiera el presidente del Banco Central en representación del gobierno, del cogobierno, del copresidente Danilo y la copresidenta Rosario Murillo, y lógicamente bajo la administración del pueblo presidente. Este es un informe económico de estos 19 años más bien que cumplió este gobierno el pasado sábado 10 de enero del pueblo presidente. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, ante el plenario de la Asamblea Nacional, dio el informe económico de los 19 años del pueblo presidente, como lo decía, donde incluye el avance, el desempeño económico y las perspectivas para el año 2026. Escuchen, incluye el balance del desempeño económico del 2025 y las perspectivas para el año 2026, en este año que estamos empezando. El presidente del Banco Central decía, y quiero leer literalmente su ponencia o su informe, más bien parte de su informe. Él decía que en estos 19 años el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha realizado grandes transformaciones económicas y sociales que han permitido potenciar el desarrollo humano de los y las nicaragüenses, y el gobierno se trazó como objetivo central, decía el presidente Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, la generación de riqueza para la reducción de la pobreza. Es muy interesante este informe y muy apegado a la realidad de lo que nosotros estamos viviendo, estamos materializando, y somos parte de ese objetivo, de esa línea de tiempo trazada por este gobierno desde el año 2007 hasta el año 2026 que estamos corriendo. Son 19 años de enfoque, 19 años de priorización de programas sociales y 19 años de inversión en infraestructura social y productiva, como lo mencionaba el presidente del Banco Central, el señor Ovidio Reyes, en días pasados. También hizo referencia a que se redujo la pobreza, escuchen bien, la pobreza general del 48.3% que existía de pobreza general en Nicaragua en el año 2025 al 24.9% al año 2016. También se redujo la pobreza extrema desde esa fecha del 17.2% al 6.9% en ese mismo periodo. Del 2005
del 2005 al 2016. También hablaba y informaba el señor Reyes de que otros indicadores relacionados con la medición de la pobreza también muestran reducciones importantes en estos índices, que estamos hablando de hacinamiento, servicios insuficientes, baja educación, vivienda inadecuada y dependencia económica. Todos estos presentan reducciones significativas. O sea que nosotros existía en los gobiernos anteriores servicios insuficientes para la población nicaragüense, baja educación, porque no existía aquí la educación, era un lujo en aquellos gobiernos en Nicaragua, vivienda inadecuada, porque no todos los ciudadanos nicaragüenses tenían acceso a la vivienda como tenemos en la actualidad, y dependencia económica, o sea que dependíamos de los diferentes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, por poner un ejemplo, y dependíamos también de otros aportes que ejecutaban los diferentes entidades gubernamentales internacionales económicamente hablando. Lógicamente también él decía, el señor Ovidio Reyes, de que esto se ha logrado mediante la implementación de una política económica coherente que prioriza la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera para el crecimiento de la producción y la generación de empleo, alcanzando una inflación baja que favorece el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Pero hay un dato muy importante, que eso es lo que yo quiero resaltar y recalcar. El país produce suficientes alimentos tanto para el consumo nacional como para abastecer a otros países del mundo. La autosuficiencia es tal, decía el señor Ovidio Reyes, que el país ha llegado a convertirse en un exportador neto de alimentos. Así se ha garantizado la seguridad alimentaria y se ha promovido el desarrollo socioeconómico rural. Eso fue parte del informe que yo lo voy a estar compartiendo en breve momento con ustedes aquí en Tema y Debate, el informe económico de estos 19 años de gobierno, 19 años de proyectos sociales y económicos que ha mantenido y que ha sostenido el cogobierno del copresidente Daniel y la copresidenta Rosario Murillo, y que por lógica se entiende de que es un gobierno que ha venido a cambiar la historia, a mejorarle la vida y la calidad de vida para los nicaragüenses que estamos dentro del país, pero también para los nicaragüenses que están fuera de este país. Entonces, yo, por considerarlo de suma importancia, quiero compartir este informe textual, literal, de lo que decía el presidente del Banco Central, el señor Ovidio Reyes, ya que yo considero que nosotros estamos en nuestro máximo esplendor del beneficio, de los logros, de la reivindicación de derechos que solamente el gobierno sandinista ha logrado, como es también bajar, como estaba leyendo hace pocos minutos, que el gobierno sandinista ha logrado bajar a la mitad la pobreza en este país. Creo que nosotros como nicaragüenses, como ciudadanos, estamos más que bendecidos, mucho más que bendecidos, porque cuando en otros países a nivel mundial las políticas que mantienen y sostienen los diferentes gobiernos son políticas capitalistas, son políticas que si vos no estás trabajando, que si vos no tenés un seguro social, que si vos no tenés ingresos, vos no tenés acceso a lo que es la educación y no tenés acceso a lo que es el servicio o la atención médica. En este país, gracias a Dios y gracias a la iluminación y a la sabiduría que tienen nuestras autoridades principales, como el copresidente Anel y la copresidenta Rosario Murillo, si no existiera esa voluntad, esa facilitación para
implementar estas políticas sociales y económicas en favor de la población nicaragüense, creo que todavía anduviéramos en taparrabos, todavía anduviéramos a caballo. A lo mejor todos nosotros estuviéramos hasta sin energía eléctrica, sin acceso a la energía eléctrica. Hoy, gracias a Dios, tenemos casi un poquito más del 99% de cobertura eléctrica a nivel nacional. Tenemos el 98% de lo que es la accesibilidad, lo que es el agua potable. Y la lista sigue. Hay muchos avances, hay muchas inversión en lo que es la infraestructura a la accesibilidad de la infraestructura, tanto en el campo industrial, tanto en la accesibilidad en el campo al agro, a la medicina, a la educación, a las tecnologías, a las capacitaciones, al tener acceso a que puedas estudiar una carrera técnica si en un caso no querés seguir tu universidad o querés hacer otra cosa. Entonces, tenés un portafolio de oportunidades, tenés una cantidad de objetivos, una cantidad de beneficios y una cantidad sobre todo de herramientas para que te reivindiques, para que seas un sujeto productivo de esta sociedad. Tanto así que hasta las mismas personas, los mismos están privados de la libertad porque han cometido diferentes delitos, tienen acceso a lo que es un estudio, tienen acceso a lo que es una carrera técnica, tienen acceso a lo que es reivindicarse nuevamente con la sociedad nicaragüense. Por eso es que el presidente del Banco Central dijo de que aseguró más bien y dio este informe económico del 2025, porque las perspectivas que tenemos para este año 2026 son mayores de las que teníamos o de las que logramos en el año 2025. Por eso yo, por considerarlo de suma importancia, vuelvo y lo repito, quiero y voy a estar compartiendo con ustedes este informe que diera ante la Asamblea, ante el plenario de la Asamblea Nacional en la 42 legislatura del año 2026, el presidente del Banco Central de Nicaragua, el señor Ovidio Reyes. Algo que yo quiero de dejarlo y compartirlo íntegramente con ustedes para que les pongan atención, se den cuenta dónde estábamos, dónde estamos y para dónde vamos económicamente hablando, y del desarrollo que hemos tenido y mantenido como país, a pesar de los embates económicos, a pesar de las sanciones, a pesar de las limitantes y a pesar de los ataques. Este gobierno no se detiene y no se va a detener, siempre para el beneficio de los y las nicaragüenses. También hablando de beneficio de los y las nicaragüenses, antes de irme con el video del señor Ovidio Reyes, quiero también resaltar lo que fue el relanzamiento el 10 de enero también del Hospital Occidental Dr. Fernando Vélez Pay aquí en Managua. Esta actividad, como lo destaca el 19 Digital, que estoy compartiendo también con ustedes esta información, esta actividad inició con una caminata desde la entrada principal hacia el interior del centro asistencial, en la que participaron la Juventud Sandinista del 19 de julio, médicos y estudiantes de medicina. Dice la nota, es importante, este importante evento se llevó en un ambiente cultural, celebrando lógicamente, como lo decía al principio del programa, los 19 años del pueblo presidente bajo el gobierno de revolucionario sandinista. Eso es parte de lo que dice la nota. También quiero resaltar parte de lo que dijera la representante o directora más bien del Hospital Fernando Vélez Pay, la doctora, y a quien le mando un fraternal saludo y un agradecimiento personal y principal a la doctora María Virginia García, que ella fue el puente directo para que el año pasado, si no mal recuerdo, que me operaron, que me intervinieron quirúrgicamente en este hospital, que me atendieron tan muy excelentemente bien. Le mando un saludo de agradecimiento, de felicitaciones y de anhelos para que en este 2026 y los venideros siga siempre luchando para cosechar más logros como los que hasta ahora ha obtenido este hospital a través
de la dirección de la doctora María Virginia García, quien es una persona muy estimada para mi persona por haberme atendido tan excelentemente bien en años pasados, que desgraciadamente pues fui sujeto de una intervención quirúrgica. Pero bien, ese es otro asunto. Decía la doctora que este hospital, con una inversión de 200 millones de Córdoba, se entrega con el nuevo servicio de trasplantes renales, cardiología intervencionista, implantes de marcapaso y cirugías de corazón. También se incorporó un resonador magnético, un tomógrafo de 160 cortes con inteligencia artificial, equipo de litotripsia, angiografía, máquina de circulación extracorpórea, electroencefalograma y mamógrafo. La doctora Virginia García decía igualmente que esto es el honor que tienen como hospital de reinaugurar esta majestuosa obra donde nuestro copresidente, el comandante Daniel Ortega, y la compañera Rosario Murillo le están dando más salud a este pueblo. Eso es parte de lo que decía la directora del hospital recién remodelado y recién entregado, por decirlo así, el hospital Fernando Vélez Pay aquí en Managua. Bien por Nicaragua, bien por este gobierno, pero principalmente bien por nosotros como nicaragüenses, que hoy también somos sujetos y somos partícipes y protagonistas de estas reivindicaciones, de este derecho a la salud y de este derecho a la educación gratuita y de calidad. Yo quería, por eso, hablar un poquito de este tema, ya que en Nicaragua vamos caminando, gracias a esta labor de este gobierno, dando pasos agigantados y que no nos va a detener absolutamente nadie. Yo quiero dejarlos nuevamente, vuelvo, le quiero compartir más bien este video y la ponencia, el informe que diera el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, dando el informe generalizando de los avances que hemos tenido, las perspectivas que tenemos para el 2026 y estos avances de 19 años de logro, de reivindicación de derechos y de cancelación casi de lo que es la pobreza de los y las nicaragüenses que antes nos mantenían otro gobierno. Les dejo con el video del presidente, el informe del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, aquí en Temas y Debates. Nos vemos hasta el día de mañana. Y por eso decimos, el pueblo, presidente, el presidente del pueblo. Y si el presidente del pueblo, tenemos que ir juntos, familias nicaragüenses, hermanos nicaragüenses, nuestro compromiso de seguir luchando para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre, para mejorar las condiciones de vida de todas las familias nicaragüenses. Vamos a seguir luchando con dignidad, defendiendo siempre la patria, defendiendo siempre la soberanía, porque solamente con soberanía y con dignidad, con conciencia, es que se logran alcanzar las grandes victorias. ¡Que viva Nicaragua bendita y siempre libre! ¡Que vivan las familias nicaragüenses! ¡Sandino vive! ¡Patria libre! El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos,
Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. 19 años, vamos adelante, pueblo presidente, victoria constante, unidad, trabajo, justicia y verdad, Nicaragua en victoria y siempre más allá. Doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputadas y diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, representantes de embajadas en Nicaragua, jóvenes que están presentes en este Parlamento, invitados todos y pueblo nicaragüense. Es un gran honor haber recibido la delegación de los copresidentes de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo, para participar en este acto inaugural del periodo de sesiones parlamentario de 2026, a fin de presentar a ustedes y al pueblo nicaragüense el informe económico de los 19 años del pueblo presidente, en el que también haremos una descripción del desempeño económico de Nicaragua en 2025 y las perspectivas para el 2026. Políticas. En estos 19 años, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha realizado grandes transformaciones económicas y sociales que han permitido potenciar el desarrollo humano de los y las nicaragüenses. El gobierno se trazó como objetivo central la generación de riqueza para la reducción de la pobreza, mediante un enfoque de priorización de programas y proyectos de inversión en infraestructura social y productiva que permitieron dinamizar el desarrollo, la defensa de la paz y la promoción del bienestar de las familias han sido los elementos fundamentales del modelo de desarrollo de Nicaragua. Es así que la pobreza en general se redujo del 48.3% en 2005 al 24.9% en 2016,
mientras que la pobreza extrema se redujo del 17.2% al 6.9% en el mismo periodo. Posterior a estos años, otros indicadores relacionados con la medición de la pobreza también muestran reducciones. De esta manera, los índices de hacinamiento, servicios insuficientes, baja educación, vivienda inadecuada y dependencia económica presentan reducciones significativas, indicando que se están alcanzando los grandes objetivos del gobierno. Esto se ha logrado mediante la implementación de una política económica coherente que prioriza la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera para el crecimiento de la producción y la generación de empleo, alcanzando una inflación baja que favorece el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Asimismo, el gobierno ha adoptado políticas de promoción de la inversión, tanto nacional como extranjera, la facilitación del comercio y la competitividad nacional, con un enfoque de integración mediante políticas, programas y estrategias que garantizan el incremento de la producción, la generación de mayor valor agregado, la consolidación de los enlaces productivos y comerciales, la innovación y transferencia tecnológica. El sector agropecuario ha sido determinante en la generación de la producción y el empleo de Nicaragua. El país produce suficientes alimentos, tanto para el consumo nacional como para abastecer a otros países del mundo. La autosuficiencia es tal que el país ha llegado a convertirse en un exportador neto de alimentos. Así, se ha garantizado la seguridad alimentaria y se ha promovido el desarrollo económico rural. Coherente con los planes estratégicos del gobierno para el incremento de la producción y el comercio de bienes y servicios, se ha desarrollado la inversión pública a través del transporte, la ampliación y sostenimiento de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, facilitando la integración de las regiones productivas, dinamizando las cadenas de valor, impulsando las mejoras de la competitividad de la economía nicaragüense, contribuyendo a reducir los tiempos y costos de transporte, asegurando el acceso a los mercados de exportación extrarregional, generando empleos para la población y orientando los esfuerzos en facilitar a las familias nicaragüenses el acceso a los servicios sociales en mejores condiciones. Asimismo, se destacan los avances realizados para aumentar la cobertura de los servicios públicos y la infraestructura social, con una importante inversión en hospitales, centros educativos, vivienda, calles y carreteras y espacios familiares, deportivos y culturales. El sector eléctrico en Nicaragua ha mostrado un crecimiento tal que se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales e imprescindible para el crecimiento económico y el desarrollo social de Nicaragua, ya que garantiza el suministro de energía eléctrica necesario para el funcionamiento de la industria, el comercio, la agroindustria y los servicios. El fortalecimiento del sector eléctrico ha sido un motor clave para la generación de empleo, la reducción de la pobreza y la atracción de inversión extranjera, consolidando su papel como eje del desarrollo nacional. Por su parte, también se han realizado inversiones para garantizar el acceso a agua potable y el saneamiento, la modernización del sistema de transporte público del país y el desarrollo del sector de telecomunicaciones, todo esto en beneficio de la población nicaragüense. La política social del gobierno ha ampliado significativamente la atención médica gratuita de calidad a través de importantes inversiones en la atención hospitalaria. Se garantiza además el acceso a la educación gratuita de la población, ampliando la posibilidad de formación técnica y profesional
en todo el territorio nacional, por medio de una estrategia educativa integral. La política de vivienda del gobierno promueve el acceso a una vivienda digna, desarrollando programas públicos y privados de construcción de viviendas de interés social con facilidades de financiamiento. El gobierno ha implementado programas de inversión social en calles, parques, mercados, espacios de cultura, instalaciones deportivas, parques de ferias, eventos y centros de atención comunitaria. El fortalecimiento de la participación de los jóvenes y las mujeres en las tareas económicas, productivas, culturales y sociales se evidencia en todos los ámbitos de la vida nacional, como el deporte, el cuidado y protección del medio ambiente, el desarrollo de la cultura, así como en el movimiento de emprendedores que dinamiza la pequeña y mediana producción, mejorando su diversificación y calidad. El gobierno ha incorporado dentro de sus planes y programas la conservación, restauración y gestión sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales, promoviendo buenas prácticas de producción en los distintos sectores económicos del país. Estas acciones incluyen la protección de los bosques, el fomento de las energías renovables, la infraestructura sostenible y la adaptación y mitigación al cambio climático. El país ha fortalecido las acciones para enfrentar los impactos de la crisis climática, la conservación y restauración de los recursos naturales por medio de una gestión ambiental basada en la familia y la comunidad. Resultados económicos. Años, el gobierno ha consolidado la macroeconomía, asegurando el funcionamiento libre e irrestricto del mercado de bienes y servicios, los capitales y los flujos financieros. El balance fiscal pasó de representar el 0.1% del PIB en 2006 a generar un ahorro del 2.4% del PIB en 2024. La deuda pública pasó de representar el 86.9% del PIB en 2006 al 51.7% del PIB en 2024. Estos resultados se alcanzaron mediante una consolidación fiscal que incluyó reformas tributarias y del sistema de pensiones, que aumentaron los ingresos recaudatorios, así como una priorización del gasto público que ha permitido no solo financiar la inversión en infraestructura social y productiva, sino también generar ahorros fiscales que aseguran la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por otro lado, la política monetaria ha respondido al interés nacional de salvaguardar la estabilidad macroeconómica y financiera y crear confianza para la estabilización de la moneda nacional. De esta manera, el deslizamiento cambiario que erosionaba los sueldos y el poder adquisitivo de las familias se redujo gradualmente hasta llegar al 0%. Esto creó condiciones para que la inflación también se redujera, pasando de 9.4% en 2006 a menos del 3% en los últimos 2 años. Asimismo, el Banco Central de Nicaragua ha mejorado significativamente su balance monetario y generado ahorros cuasifiscales, pasando de reflejar pérdidas a registrar ganancias durante los últimos años. Por otro lado, como resultado del mayor ahorro fiscal y de las acciones en política monetaria, las reservas internacionales se han fortalecido, aumentando de un saldo de 924 millones de dólares en 2006 a 8.325 millones de dólares en 2025. Este saldo permite cubrir
3.6 veces la base monetaria, así como la totalidad de los depósitos de todo el sistema financiero nacional. Las cuentas externas nacionales también muestran ahorros significativos. El saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que tenía un déficit equivalente al 13.1% del PIB en 2006, pasó a reflejar un superávit estimado en más del 7% del PIB en 2025. Como parte de la inserción de nuestra economía en los mercados internacionales, Nicaragua ha aprovechado con éxito los diferentes tratados de libre comercio suscritos, aumentando sostenidamente las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. De esta manera, las exportaciones totales pasaron de 2.007.8 millones de dólares en 2006 a 8.678.3 millones de dólares en 2025. Como resultado de la libre movilidad de capitales, la inversión extranjera directa bruta pasó de 286.8 millones de dólares en 2006 a un estimado de 3.027.5 millones de dólares en 2025. La consolidación del crecimiento económico es tal que el PIB nominal pasó del equivalente de 6.763.7 millones de dólares en 2006 a un estimado de 20.959 millones de dólares en 2025. Como consecuencia, el PIB per cápita, que se ubicó en 1.224 millones de dólares, en 1.224 dólares en 2006, se estima que alcance 3.017 dólares en 2025. Desempeño económico en 2025. En 2025 la economía nicaragüense superó las expectativas de crecimiento iniciales, favorecida por la inversión y el consumo que dinamizaron la demanda interna, así como por el aumento de las exportaciones y por la continuidad de la implementación de políticas macroeconómicas apropiadas. Por el lado de la oferta, la actividad económica se encuentra en una senda de expansión robusta. De acuerdo con información del Producto Interno Bruto al tercer trimestre, la economía ha acumulado un crecimiento del 4.9%, impulsada por la demanda interna debido al dinamismo del consumo y de la inversión, lo que se vio atenuado por la disminución de la demanda externa neta. Por el lado de la producción, se destaca el desempeño de las actividades de construcción, explotación de minas y canteras, pecuario y del sector de los servicios. De esta manera, se espera que la economía finalice el 2025 con un crecimiento del PIB en un rango de 4,5 y 5%. En el mercado laboral, la tasa de desempleo permanece baja, en 2.4% en noviembre de 2025, y el empleo formal continúa creciendo, así como los nuevos emprendimientos, lo que se expresa a través de un aumento en la afiliación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La tasa de desempleo esperada en 2025 se ubica en un rango de 3 y 3,5%. La inflación doméstica se ha reducido, alcanzando los niveles más bajos en varios años, ubicándose en 2.9% interanual en noviembre de 2025, favorecida por la moderación en los precios de los alimentos, el descenso gradual de la inflación internacional, menores expectativas de inflación, deslizamiento cambiario en 0%, continuidad de los subsidios de bienes y servicios claves
y la efectiva coordinación de políticas monetarias y fiscales. De esta forma, se espera que la inflación de 2025 finalice entre 2,5% y 3%. En la balanza de pagos se mantiene una dinámica positiva de los flujos externos hacia la economía, destacándose el incremento de las exportaciones de mercancías y zonas francas en 12,5% interanual. En particular, el desempeño de las exportaciones de mercancías ha sido propiciado por un contexto de precios favorables para los principales productos de exportación nacional y de una estructura productiva y exportadora capaz de responder a la demanda internacional de forma competitiva. A su vez, las importaciones crecen, dando impulso al consumo y a la actividad productiva. En lo relativo a otros flujos externos, se espera que estos continúen dinámicos, en particular los ingresos por inversión extranjera directa. Con esta evolución, se espera que en 2025 el superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos finalice en un rango de entre 7 y 8% del PIB. Los balances del sector público se mantienen equilibrados, reflejando superávits, determinados por el crecimiento de los ingresos tributarios y una política de moderación y focalización del gasto público. En este contexto de superávit fiscal, el gobierno ha acumulado reservas financieras y ha garantizado la sostenibilidad de la deuda, de tal manera que el saldo de la deuda pública se ubica en 50,3% del PIB y para 2025 se estima que el superávit fiscal finalice entre 1 y 2% del PIB. El sistema financiero continúa mostrando indicadores sólidos de solvencia y rentabilidad, lo que garantiza el flujo de crédito necesario para sostener el financiamiento de las actividades productivas. El proceso de intermediación financiera se ha consolidado, destacándose el desempeño de la actividad crediticia apalancada con el crecimiento de los depósitos del público. Asimismo, se continúa observando niveles adecuados en la calidad del crédito y en la rentabilidad. La estabilidad financiera ha sido propiciada por el dinamismo de la actividad económica, que ha incidido positivamente sobre las expectativas de los agentes económicos y la capacidad de pago de los hogares y de las empresas. Adicionalmente, los indicadores de liquidez y de solvencia del sistema bancario y financiero por encima de lo requerido. En este contexto de desempeño favorable de la economía, pero con desafíos derivados del contexto internacional, la política monetaria y cambiaria sigue velando por la estabilidad de la moneda nacional, propiciando condiciones financieras apropiadas para impulsar el crecimiento económico y la intermediación financiera. Las principales variables monetarias continúan reflejando un comportamiento positivo, con el numerario y los agregados monetarios creciendo en línea con la evolución de la actividad económica. También destaca el mayor uso de la moneda nacional en las transacciones en el marco de las políticas para propiciar el mayor uso del Córdoba. El mercado cambiario continuó reflejando dinamismo y estabilidad, impulsado por el crecimiento económico y por factores que han favorecido la generación de flujos externos al país. Así, la mayor oferta de dólares, una política monetaria consistente con condiciones domésticas y externas,
y la posición en Córdoba de los bancos y el gobierno han propiciado que en las operaciones cambiarias del Banco Central se continúen registrando compras netas de divisas y que se mantenga una brecha cambiaria baja y estable. Esto ha contribuido al aumento de las reservas internacionales, que al cierre de diciembre de 2025 alcanzaron un saldo de 8.325 millones de dólares, consistente con una cobertura de 3 veces la base monetaria y de 1 veces los depósitos del público. ¿Tenés agua? ...2026. Dado los resultados positivos del desempeño en las actividades de la economía nicaragüense en 2025, las perspectivas en 2026 son también positivas. Para el año 2026 se estima un rango de proyección del crecimiento de la actividad económica de entre 3,5% y 4%, con la expectativa de que se mantenga la dinámica positiva sectorial, lo que a su vez permitirá la estabilidad en el mercado laboral, manteniéndose una tasa de desempleo baja en un rango de entre 3 y 3,5%. En lo que respecta a la inflación doméstica, se espera que se mantenga baja en un rango de proyección de 2,5 y 3,5%, sustentado en un marco de política fiscal, monetaria y cambiaria adecuado, con políticas de subsidio del gobierno para contener el incremento del costo de vida de la población y una tasa de deslizamiento cambiario de 0% que también está atenuando la inflación. Paralelamente, se continuarán implementando políticas para el fortalecimiento de la moneda nacional, el Córdoba. Durante 2026, persisten imprevistos que podrían cambiar las perspectivas de las variables económicas. No obstante, la economía nicaragüense presenta fortalezas que ayudan a mitigar estos imprevistos y a propiciar un crecimiento mejor al esperado. En este sentido, el país mantiene una elevada apertura económica que promueve una mayor diversificación de los socios comerciales. Adicionalmente, la estabilidad del sistema financiero, que ha aumentado la captación de recursos a través de los depósitos para canalizarlos hacia el crédito, en conjunto con la adecuada coordinación de las políticas fiscales, monetarias y financieras, contribuyen a absorber cualquier impacto que pudiera afectar al crecimiento económico esperado. En este sentido, es importante mencionar que el fortalecimiento del marco regulatorio y monetario financiero realizado a fines de 2024 y en 2025 aumentó el conjunto de herramientas a disposición de las autoridades monetarias y financieras para mitigar los riesgos a los que está expuesta la economía. Conclusión. Nicaragua ha tenido avances significativos como resultado de las políticas de desarrollo económico y social implementadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Así, durante los últimos 19 años, el país ha crecido, se ha propiciado el empleo y la estabilidad en el mercado laboral, se ha protegido el poder adquisitivo de la población mediante la reducción de la tasa de inflación, se ha asegurado la sostenibilidad fiscal y externa del país, se ha salvaguardado la estabilidad del sistema financiero, se ha preservado la estabilidad macroeconómica
y se ha avanzado en los objetivos sociales y de la reducción de la pobreza. Estamos convencidos que las políticas y acciones adoptadas son las apropiadas y que continuarán contribuyendo a la mejora del bienestar de todos los nicaragüenses. En este modelo de desarrollo, el Estado continuará asegurando su función regulatoria y facilitadora para que la corriente de bienes y servicios fluya y para que los sectores productivos, emprendedores, trabajadores del campo y la ciudad, comercializadores, exportadores e inversionistas tengan los incentivos y facilidades apropiadas para alcanzar mayores niveles de producción y de riqueza. Muchas gracias.